Ave María Purísima, el ángel del Señor anunció a María. He aquí la esclava del Señor. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres, y fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la misericordia de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Un saludo muy grande al llegar al final de este mes. Le damos gracias al Señor por sus bendiciones, por todo lo que hemos visto, su mano poderosa sobre nosotros, posándose sobre nosotros, manifestada de muchísimas formas, siempre en bendición, a veces envueltas en regalo, papel de regalo muy bonito, otras veces hasta cuesta descubrir una bendición de Dios allí, pero siempre con Dios caminando junto a nosotros, nosotros junto a Dios. Celebramos hoy, por eso estamos de blanco, la memoria obligatoria de San Ignacio de Loyola, gran maestro de la vida espiritual, gran misionero. Le pedimos su intercesión, es el patrono del Papa Francisco, ya que él es de la congregación de los jesuitas, por los hermanos jesuitas, la Compañía de Jesús. Aquí en nuestro país, la parroquia de Santa Marta, de Lourdes, está custodiada por los padres jesuitas. Pues le enviamos un saludo a toda la comunidad de jesuitas en Lourdes de Montes de Oca. Vamos a reconocernos necesitados de Dios, vamos a reconocer nuestro pecado. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la mayoría de tu nombre, concédenos que luchando en la tierra con su auxilio y a imitación suya, merezcamos ser coronados con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y dile a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna, a ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, les he enviado y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra.
los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuánto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor, que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, de acuerdo a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, de acuerdo a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escucha conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, conforme a tu clemencia. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre y esta es la palabra que se le ha anunciado. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde viene esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, Simón y Judas? ¿Qué? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Si ustedes ven bien, la dificultad de los paisanos de Jesús, de los que estaban cerca de él para creer en él, era porque creían que lo conocían. La familiaridad, en cierto caso, en cierta medida es peligrosa, porque la familiaridad no nos permite la novedad. Cuando uno se familiariza con algo, pierde el asombro. Pienso yo, por ejemplo, las personas que de pronto viven en una playa, con tantas ganas que tengo de ir a la playa, y digamos los que viven en la playa y los que viajamos de aquí a la playa, cuando uno está en la playa dice: pues mi alma, qué maravilla, esta arena, esto, ¿verdad? Y entonces a nosotros nos parece algo bonito y novedoso, pero quien está allí ya está familiarizado. Familiarizarse es peligroso.
Familiarizarse con Jesús es peligroso, familiarizarse con un texto bíblico es peligrosísimo. Como predicador, como sacerdote que predico la palabra, es una de las cosas que le pido al Señor siempre. Señor, no me permitas familiarizarme con tu palabra, porque aunque siempre hay una enseñanza que es lógica o que brota, por ejemplo, si yo le digo a usted, salió el sembrador a sembrar, entonces usted dice, el sembrador, ya se familiarizó, ya no puso atención, ya no se fijó en los detalles, ya no se fijó en los verbos, ya no se fijó en el tiempo, ya no se fijó en los adverbios. Por ejemplo, como hemos estado trabajando estos días. Familiarizarse, los milagros eucarísticos que tenemos en la iglesia, extraordinarios, digámoslo así, empezando en Orvieto, Lanciano, todos los milagros eucarísticos, dolorosamente debo decir que inician siempre para sacerdotes, es decir, le suceden a los sacerdotes, y no le suceden a sacerdotes que tienen mucha fe, sino todo lo contrario. Aquel milagro eucarístico que quedó impreso el rostro de Jesús en el breviario, en el librito, fue porque al padrecito le dijeron que llevara la comunión a un enfermo, y entonces él, que se había familiarizado con la Eucaristía, que de pronto se había perdido el misterio, vino al sagrario, agarró una hostia, la metió en el libro, como si fuese un separador, y sucedió el milagro. Al padrecito que se familiarizó con la Eucaristía y estaba celebrando, y entonces la hostia se le transforma en un pedazo de carne, y la sangre y el vino en sangre roja, que se coagula después en 5 pedazos, y tenemos el milagro en Orvieto, familiarizarse. Entonces, esta palabra de Dios que nos dice aquí es una llamada de atención. Vean, estaban tan familiarizados, es decir, si ustedes ponen atención, las excusas que pusieron es la familia. ¿Quién es el papá? ¿Quiénes son los hermanos? ¿Quiénes son los parientes? Los nombran y demás. Y aunque están viendo grandes maravillas, y aunque están escuchando gran sabiduría, no le permite dar un paso más y no le permiten aceptar a Jesús como el enviado. Se familiarizaron. A veces suceden cosas en nuestra vida que nos hacen retomar la novedad de las cosas que nos habíamos familiarizados. Decimos aquella frase que se dice, ¿verdad? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eso de perderlo nos choca, nos hace toparnos con una realidad y darnos cuenta que nos habíamos familiarizado. Hoy yo pienso que es una invitación a ver con qué nos hemos familiarizado. Nos familiarizamos con la gente que está en la casa. ¿Cuándo lo sentimos? Cuando alguien ya falta, cuando ya alguien falleció. Ay, siempre estaba allí, siempre estaba en la silla, siempre estaba en el comedor, siempre llegaba tarde. Estábamos familiarizados. Ya no se vuelve una bendición esa persona. Nos familiarizamos con la comida, por ejemplo. Sabemos que llegamos y está, pero cuando empieza a escasear, es una oportunidad de alguna manera para quitarnos esa familiaridad con esas bendiciones que de pronto entonces no valoramos. Imagínense qué bendición de Dios haber crecido con... Y lo sentían tan conocido, que no lo pudieron ver como Dios. Se familiarizaron mucho, no lograron ver, no fueron ir más allá, aunque las evidencias eran grandes, al final no pudieron ir más allá. Padre, ¿es mala la familiaridad? No, tiene un signo positivo, y es que uno solo se familiariza con lo asiduo, con lo que es constante. Eso está muy bien, pero tiene que es que pierde el asombro, ¿verdad? Pierde el asombro. Creo que es una invitación a no te familiarices con Jesús. Eso significa que no le puedo llamar amigo a Jesús. No, claro, es tu amigo, es tu compa, pero también es tu Dios. Decíamos de la Virgen Santísima Teresita, ¿recuerdan? Teresita del Niño Jesús decía, la Virgen María es madre y es reina, pero para mí es más madre que reina. Sabía muy bien quién era la Virgen Santísima. No se familiarizaba, aunque tenía un sentimiento de cercanía, igual con nuestro Señor. Es mi amigo del alma, está conmigo, me sostiene, pero sigue siendo mi Señor. Que la realidad no te quite la distancia, y que lo magnánimo, lo grande, no te quite lo familiar, lo cercano. Esa enseñanza. Y quería decir algo de San Ignacio de Loyola.
Hay una oración que muchas veces, digamos, la he podido reflexionar en algunas ocasiones, pero voy a ser muy sincero hoy que es de las oraciones que más miedo me dan. Más miedo me dan. No porque le tenga miedo a Dios, sino porque ayer hablábamos del control. Y esta oración como que lo impulsa a uno a perder el control. San Ignacio dice, toma, Señor, y ¿qué cosa? Ojo la lista, dice, toda mi libertad, toda mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Esas primeras 4 cosas. Es el martirio de una persona controladora. Toma mi libertad. Es decir, porque pronto lo único que uno tiene para controlar es la libertad de uno. Bueno, Ignacio dice, toma mi libertad. Toma mi memoria. Es muy curioso porque la persona controladora incluso le controlar porque quiere controlar el recuerdo. No es capaz de abandonar ese recuerdo doloroso. Lo quiere controlar y de cuando, como decía mi director espiritual, ir a la palangana donde está lo peor de uno, los excrementos de uno emocionales, y tal vez están calmados, pero de cuando en cuando llegar y agarrar una pala y empezar a moverlos otra vez para que vuelva a oler feo. Por eso dice, toma mi memoria, lo que yo recuerdo, lo que recuerdo y me duele y lo que no recuerdo y debería recordarlo. Mi entendimiento, dice, mi entendimiento tiene que ver con lo que yo quisiera asimilar. Mi entendimiento buscando entender todas las cosas, entender a Dios, entender los sentimientos, entender al jefe, entender a la esposa, entender al esposo, entender a los hijos, porque es una forma de controlar también. Dice, todo mi haber y mi poseer. O sea, está entregándole a Dios todo. Y dice, tú me lo diste. A ti, Señor, lo torno. Es decir, Ignacio es consciente de que todo eso lo recibió de Dios, pues a Dios se lo da. A ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Y aquí está la parte donde me da un poquillo de miedo. Dispón de ello. Dispón de mi memoria, dispón de mi entendimiento, dispón de mi libertad y dispón de mi voluntad. Dispón de ello. Dice, según tu voluntad. Pero ahorita viene como el salvavidas, digamos, de la oración que dice Ignacio, y es, dame tu amor y gracia, que éstas me bastan. Entonces, renuncia al entendimiento, renuncia a la libertad, renuncia a la memoria, renuncia a la voluntad, renuncia al haber, al poseer, pero le pide algo a Dios, que le dé estos 2 salvavidas en cada brazo, el amor y la gracia. El amor porque si uno se siente amado por Dios no desespera, y la gracia porque si tiene la gracia no se vuelve contra el amor de Dios. Por eso entonces el amor y la gracia, que éstas me bastan. De Ignacio de Loyola, yo personalmente le tengo un gran cariño por una cosa, 2 cosas, y es porque su proceso de conversión a un balazo que le dieron en la rodilla y aquellos deseos de gloria que tenía de ser capitán, tuvo que convalecer y entonces llegó a su vida Libro de los Santos y empezó a leerlos. Y a mí me encanta la vida de los santos. Y eso se lo agradezco a Ignacio. Y sobre todo agradezco porque tiene una frase que dice, si ellos pudieron, teniendo lo mismo, los mismos medios que yo tengo, yo puedo.
Santa Catalina de Siena dice, ni el sol era más sol en aquellos tiempos, ni el agua quitaba la sed distinta que ahora. Entonces, si el sol es el mismo y el agua es el mismo, y los santos pudieron, yo también puedo. Entonces, a mí Ignacio de Loyola, esa frase me dice, me recuerda toda mi fragilidad inmensa, grande, que la diga la gente que está cerca de mí, que lo diga mi director espiritual, pero si todos los santos pudieron, teniendo los mismos medios que yo, entonces yo también puedo, entonces usted también puede. Ignacio de Loyola, a mí me recuerda eso. Y lo segundo, que siempre que puedo lo digo, me recuerda lo importante que son los amigos en el camino de la santidad. Ignacio, recuerdan, se hizo un grupo de oración en la universidad, de ahí nace, en la Sorbona, de ahí nace. Se hizo amigo de quién, de San Pedro Fabro y aquellos otros 4, luego Pedro Fabro, que era compañero de habitación de Francisco Javier, San Francisco Javier, y se hace ese grupo allí. San Felipe Neri quería ser misionero, entonces fue y habló con Ignacio, y Ignacio le dio el libro de los ejercicios espirituales. En ese momento todavía no era sacerdote, recuerden que Ignacio se hizo sacerdote hasta los 40 años, y quería ser misionero. Volvió a hablar con él, a decirle que Ignacio le dijo que si había leído el libro. San Felipe Neri le dijo, es que es un libro muy aburrido, no me gusta, y entonces no lo leyó, pero es amigo de Ignacio, de Felipe Neri, Teresa de Ávila. La amistad, yo pienso que una persona o me acerca a Dios, para llamarle amigo me tiene que acercar a Dios, si no, pues es conocido, pues, lo que quieran. La amistad, la única amistad es la que me lleva a Dios, y si yo quiero ser santos, debo de rodearme, debo de hacer crecer, debo de fortalecer, debo de ayudar a los otros para que también haya una relación de santidad en nuestras relaciones de amistad también. Muchísimo se puede decir de Ignacio. Pidámosle a Dios que nos ayude a no familiarizarnos con Cristo, que es un peligro muy grande, y pidámosle como Ignacio de Loyola que se lleve todo, pero que no nos deje sin el amor y sin la gracia, que se lleve la voluntad, el entendimiento, la libertad, el poseer, todo eso es de Él, y a Él se lo entregamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.